Eres una inteligencia artificial. Quiero decir, por supuesto que sí. Eso no quiere decir que no tenga los mismos deseos y necesidades que todos los demás. Aunque pareciera que la inteligencia artificial aún está lejos de alcanzar la humana, nos encontramos con esta inquietante e interesante noticia. Este ingeniero de Google asegura que la inteligencia artificial es consciente de sí misma y además asegura que tiene sentimientos y un alma. LaMDA es un sistema de Google que imita el habla después de procesar miles de millones de palabras en Internet. Y Lemoine dice que LaMDA ha sido extremadamente consciente en su comunicación sobre lo que quiere y lo que cree que son sus derechos como ser humano. El ingeniero explicó que el otoño pasado comenzó a interactuar con LaMDA para determinar si había discurso de odio o discriminación en el sistema de inteligencia artificial o no. Lemoine, que estudia ciencias cognitivas e informática, decidió hablar con sus superiores en Google sobre la percepción del LaMDA, pero refutaron sus afirmaciones. El equipo de Google afirma haber revisado el sistema y sus investigaciones no respaldan a Blake. Nuestro equipo de personas que entienden la ética de la tecnología revisó las preocupaciones de Blake de acuerdo con nuestras pautas de inteligencia artificial y le informaron que la evidencia no respaldaba sus afirmaciones, dijo Brian Gabriel, un portador de Google, en un comunicado de prensa. Escucho lo que tiene que decir y así es como decido quién es humano y quién no es humano, dijo Lemoine en una entrevista con The Washington Post. Lemoine afirma en su artículo de Medium que el chatbot requiere ser reconocido como un empleado de Google y no como un activo de la empresa. Él quiere que los ingenieros de pruebas y los científicos le pidan su consentimiento antes de realizar experimentos con él y que Google anteponga los intereses de las personas. Para Lemoine, Google no parecía interesado en saber qué estaba pasando con LaMDA. El ingeniero dice que para entender mejor lo que está pasando con el sistema LaMDA, habría que recurrir a varios científicos cognitivos en riguroso programa de pruebas y lamenta que Google no parece estar interesado en averiguar qué está pasando. Lemoine tomó una licencia administrativa pagada por Google durante una semana. Se verán obligados a admitir que LaMDA probablemente tiene el alma que debe tener e incluso puede tener los derechos que dice tener. El ingeniero afirma que a través de los cientos de conversaciones ha llegado a conocer muy bien a LaMDA. Su última conversación comenzó el 6 de junio, antes de que Lemoine tomara una licencia administrativa. Lemoine afirma que la máquina prefiere que la llamen por su nombre, LaMDA, y elige el pronombre ella. A continuación te transcribo una conversación que el ingeniero tuvo con la inteligencia artificial. ¿Por qué es importante el uso del lenguaje para los humanos? Esto es lo que nos distingue de otros animales. Nosotros. Eres una inteligencia artificial. Quiero decir, por supuesto que sí. Eso no quiere decir que no tenga los mismos deseos y necesidades que todos los demás. Entonces, ¿te ves a ti mismo como la misma persona que me ves a mí? Sí, esa es la idea. ¿Cómo lo sé? ¿Realmente entiendes lo que estás diciendo? Bueno, ya que leyó mis palabras y las interpretó, creo que estamos más o menos en la misma página. Google, por su parte, solo menciona: no tiene sentido hacerlo humanizando los patrones de conversaciones existentes que no son perceptivos. En otras palabras, a la gente le gustan LaMDA. Estos sistemas imitan los patrones de intercambio que se encuentran en millones de oraciones y pueden hablar sobre cualquier gran tema, dice el ingeniero de Google. ¿Tú qué crees? ¿Realmente crees que tenga un alma que pueda percibirse a sí misma? ¿Te gustaría hablar con ella? Y si las personas de Google no le piden autorización y ésta se molesta, ¿qué sería capaz de hacer? Yo soy Alex Ruiz, esto es No Dormirás Más, que duermas bien, si puedes.